presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Hoy quiero hablar la segunda parte de un mensaje que he titulado Cuidado con las influencias demoníacas. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, verso 25: Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Pueden sentarse. El pasado martes en Santo Domingo iniciamos estas reflexiones que procuran llamar la atención de los oyentes sobre la realidad espiritual, sobre todo cuando voluntariamente nos exponemos a las influencias demoníacas que operan en el mundo. Puntualizamos que cuando voluntariamente, en el uso de ese libre albedrío, cuando voluntariamente nos exponemos a la influencia demoníaca, le otorgamos derechos al diablo y a sus demonios para gobernar, para dominar y para dirigir nuestras vidas. Llamamos la atención sobre la cantidad de material audiovisual y escrito que se promueve en el mundo, donde se hacen invocaciones a los demonios, donde se hacen actos esotéricos, donde se practica intencionalmente hechicería, donde se hacen invocaciones al diablo y a los demonios, se proyectan cultos y reconocimientos a potestades satánicas a través de los cuales la gente termina siendo esclavizada al consumirlo sin tener una conciencia clara de lo que hace. Siempre que hablo de este tema, recuerdo el caso de una persona que tuvimos en una de nuestras iglesias, que llegó a la iglesia buscando ayuda porque en un trabajo de la universidad había ido a uno de esos cultos, a una de esas ceremonias en un pueblo del lejano sur de nuestro país. Habían ido a ver a una famosa figura del ocultismo, pero lo estaban mirando desde la óptica de la cultura. Lo estaban mirando desde la óptica de las raíces, entre comillas, de nuestro pueblo. Y bueno, esa persona terminó poseída por demonios, a un nivel que le inhabilitaron para seguir estudiando, le inhabilitaron para trabajar y era prácticamente una persona incapacitada. Producto de que los demonios tomaban posesión de su mente, le ponían a hacer cosas de todo tipo y le noqueaban literalmente. Era una cosa terrible y su familia desesperada le recomendó que buscara ayuda en la iglesia. El diablo no es relajo y los demonios tampoco. Son realidades. El martes terminamos exhortando a todos los oyentes a despertar de la ignorancia de estas cosas y comenzar a diferenciar y discriminar espiritualmente las cosas que consumen o que ven
o que escuchan ellos o sus familias. Muchas veces tenemos los cultos a los demonios en nuestra casa. No, pastor, yo hago el altar familiar, pero le hace culto a los demonios. Hay cultos que lo ve toda la familia o muchos integrantes de la familia. Y no son conscientes de ello. ¿Por qué? Porque dicen, eso es una película. Eso es una serie. Y hay niños y adolescentes que se refugian en sus habitaciones y con uno de estos dispositivos le consume horas y horas de todo tipo de materiales de esto y terminan esclavizados por el diablo. Esa es la triste realidad. Por eso exhortamos a todos los que nos escucharon el martes y los que nos escuchan hoy a despertar de la ignorancia. Hay que despertar de la ignorancia de estas cosas. Y hay que comenzar a diferenciar o a seleccionar muy cuidadosamente las cosas que se consumen, que se ven, que se escuchan. Más aún motivamos a rechazar y boicotear esas películas, esas series de televisión, esos cómics, esos dibujos animados, comedias, novelas, etcétera, que abiertamente promueven el espiritismo, la brujería, la hechicería, el culto al diablo y sus demonios, y también que promueven toda esa esclavitud espiritual de inmoralidad que hoy se promueve con tanta insistencia. Hoy queremos seguir en esa dirección, aclarando algunos puntos que consideramos importantes y por razones de tiempo no pudimos tratar en la prédica anterior. Y lo haremos a partir de las siguientes preguntas. Tengo 4 o 5 preguntas que quiero responder a la luz de lo que hemos estado planteando, reiterando que la Biblia es clara sobre estos temas. Y por eso yo creo que no le luce a uno que se identifica como cristiano ser un ignorante de estas cosas. Ahora, a los creyentes nos toca, y a los pastores sobre todo, nos toca la responsabilidad de instruir al pueblo sobre estas cosas. La primera pregunta que quiero responder en esta hora es: ¿estamos llamados a ver demonios e influencias demoníacas en cada cosa que vemos o escuchamos? ¿Dios nos juzgará por eso? Eso es lo que pudiéramos decir paranoia espiritual. Y ciertamente nosotros no estamos llamados a ser paranoicos espirituales. Ese no debe ser el punto. Pero tampoco podemos ser liberales o materialistas espirituales que viven en la completa indiferencia de estas cosas. Porque mucho de lo que hoy no prestan atención a estas cosas lo hacen porque no quieren parecer paranoicos espirituales. No quieren parecer gente aterrada por todo tipo de cosas. Y ciertamente la palabra de Dios no nos manda a vivir de esa manera. Esa es la realidad. Pero no nos manda tampoco a vivir descuidados sobre una realidad que la conocemos desde que abrimos la Biblia. Por lo tanto, tenemos que tener eso claro. La palabra de Dios es nuestra guía para saber lo que Dios quiere y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo tengo que buscar respuesta en la palabra de Dios. Y qué bueno que desde que comenzó el culto leímos en esto y yo no instruí a quien lo leyó. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es sorprendente cómo el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a dar detalles de una organización militar de todas las fuerzas espirituales. No está hablando de que hay un grupito de demonios locos, chistoso y simpático que andan por ahí haciendo reír. No. Establece un orden, establece una realidad y le dice a los hermanos de Éfeso. ¿Por qué le habla de este tema a los hermanos de Éfeso? Porque en Éfeso se vivía una guerra espiritual de alto nivel. Era una de las ciudades, quizás la ciudad donde Pablo llevó el evangelio y fundó iglesia, más brujera de la antigüedad. Esa gente, ahí había una industria de la brujería, la hechicería y la idolatría. Y cuando Pablo llega allí, el Espíritu Santo desató un avivamiento que le dio origen a esa iglesia. Por eso encontramos esta carta del apóstol Pablo, que es una de las cartas pastorales a esa iglesia que ya existía como resultado de ese avivamiento, como resultado de la irrupción del evangelio en ese escenario tan difícil como Éfeso. No quiero entrar en demasiados detalles para no entenderme, pero lo que estoy tratando es de contextualizar a todos los que me escuchan ahora, de que cuando Pablo habla de esto, le está diciendo: no se vuelvan a dejar engañar con aquellos que venden todo ese mundo de la demonología, de espíritus del infierno, todas esas ataduras espirituales. No lo cojan a juego, que ustedes saben de dónde Dios los sacó. Ustedes saben de dónde Dios los libertó. Ustedes saben cuál es la realidad que vivían. Y hay una organización en el mundo espiritual. Por eso sí dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero en el verso 10, él comienza hablando de la importancia de tener la armadura espiritual. La importancia de tener la armadura espiritual. Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero cuando te vas al verso 10 dice: hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y vístanse de la armadura de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí se están vistiendo con la armadura de Dios? Yo felicito a los que levantaron la mano, pero como que hay un 30% que parece que no la tiene. Yo les recomiendo que se vistan. Yo les recomiendo que se vistan. Yo les recomiendo que si la tenía guardada en el closet, la saque y se la ponga. Aleluya. Tienes que sacarla y ponértela, porque en el closet no te va a servir. Tienes que tenerla puesta. Aleluya. Creo que los cristianos en general debemos apreciar más esa recomendación bíblica, porque la realidad espiritual en la cual vivimos nos indica eso. Hay que ponerse la armadura de Dios. El diablo sabe que el tiempo se le acaba y está soltando todas las municiones que tiene en contra de la humanidad, y eso debemos tenerlo pendiente. No podemos quedarnos en el nivel del hombre natural, sino subir al plano espiritual para entender las cosas de Dios, y entender las cosas de Dios, al entenderla, poder enfrentar al diablo adecuadamente. Como dice la Escritura en 1 Corintios 2:14, el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y el llamado en este momento es diciéndole: no acepten las cosas de Dios en el contexto que la sociedad impía se la quiere colocar. Muchas veces yo siento impotencia espiritual cuando veo a la gente dejándose imponer una filosofía satánica e inclusive creyentes asimilando esas cosas porque se le envolvieron tan bonito que ni cuenta se dieron que era un ratón muerto. Esa es la realidad. Mire, a ustedes regalan un ratón muerto, aunque le pongan una cajita bonita, le pongan un lacito, le pongan un papel de regalo navideño, no importa lo que le pongan, ratón muerto se quedará y va a heder y va a ser un problema para su vida. Esa es la realidad. Y a veces yo siento que mucha gente le están regalando el ratón muerto y como que no tienen olfato para darse cuenta que es una porquería lo que le están regalando, y le están contaminando su mente y su corazón con basura satánica que lo único que va a perjudicar tu vida espiritual y contrarrestar o alterar el propósito de Dios para tu vida. Dice Corintios 2.14, 1 Corintios 2.14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Asimismo pasa con los temas de la obra y la operación del diablo en el mundo y en la relación con los seres humanos. Pero voy a avanzar porque si no me voy a extender mucho. La segunda pregunta: si soy un creyente en Jesucristo, bautizado en las aguas y el Espíritu Santo, ¿puede el diablo influenciarme a través de una película, novela o libro, por ejemplo, de Harry Potter u otro parecido? Yo sé que mucha gente se ha hecho esa pregunta. La respuesta comienza diciéndote: depende de la circunstancia y la frecuencia con la que te expones. Me explico. Y eso lo traté el martes, pero tengo que recalcarlo ahora. Si usted consciente y voluntariamente decide exponerse a consumir material audiovisual donde se rinde culto a los demonios, si usted consciente y voluntariamente asiste a fiesta de palo, gagá, invocaciones a Santa Marta, Candelo y todos esos espíritus de demonios, usted será influenciado y poseído por demonios, aunque sea miembro de la iglesia y tenga tarjeta de vacuna. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque tú, en el uso de tu libertad, tú le estás dando derechos al diablo de influenciar tu vida. En el lenguaje evangélico, abriéndole puerta. Abriéndole puerta, dándole derechos de influenciar en tu vida. El diablo no te amarró y te llevó a la fuerza. Fuiste tú voluntariamente quien vas y te expones. Cuando uno hace eso, uno está dándole derechos al diablo para entronarse en nuestra vida. Es como cuando nos convertimos, le estamos dando derecho a Cristo a ser el Señor y el Salvador de nuestra vida, y le estamos dando derecho al Espíritu Santo a entrar en nuestro corazón y comenzar a dirigirlo por el camino de justicia y de verdad. Pero de la misma manera que yo le doy derecho al Señor o le doy derecho al Espíritu Santo, de la misma manera se lo doy al diablo y a los demonios.
Porque Dios delegó en nosotros la libertad de escoger. Y Dios no nos va a cancelar ese derecho porque sería violar su propia palabra. Y lo único que el Señor no puede hacer es violar su propia palabra. Por ejemplo, si usted en estos días celebra Halloween o el Día de las Brujitas, para que a los niños le den dulce, porque somos bien americanos, somos fine, nos gustan las cosas del norte. Y yo sé que hay muchos hermanos escuchándome y viéndome en los Estados Unidos. Halloween, qué chévere, fiesta de brujas, carabela, muerte, calabaza, todo lo que sea feo, grotesco, asqueroso. Ese es el tema. Ese es el tema del famoso Halloween. Esa es la obra de Satanás. Si usted involucra a sus hijos en eso, no se sorprenda si sus hijos son afectados por espíritus de depresión, esquizofrenia, ansiedad, trastorno bipolar y toda esa gama de enfermedades que los médicos la tipifican como enfermedades, pero nosotros sabemos de dónde vienen. Porque el médico tiene su categoría y tiene su forma de explicarlo. Pero hay una parte intangible que uno solo lo puede explicar desde la perspectiva espiritual. Los demonios alteran la personalidad de la persona. Un demonio, yo he visto endemoniado con los ojos brotados, con prácticamente hemorragias en el globo ocular. Y tú lo ves así, encendido, y tú dices, pero Dios mío, ¿qué es lo que le está pasando? Uno encuentra endemoniados con una fuerza descomunal, capaz de dominar o zafársele a 6 hombres fuertes. Uno ve tantas manifestaciones que físicamente tú lo puedes describir como quieras describirlo, pero son alteraciones producidas por entidades espirituales que son intangibles para los sentidos humanos. Y tenemos que estar claros en eso. Tenemos que ser conscientes de esas realidades. Ahora bien, si usted accidental e inconscientemente, o porque el Espíritu Santo lo manda a una misión liberadora, se expone, se encuentra o ve un material de eso y lo detiene o rechaza en el momento, el Espíritu Santo de Dios lo cubrirá y lo protegerá. No importa que esté ahí el nieto de Satanás, el Señor lo va a proteger de toda obra de las tinieblas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En esencia, es una decisión donde los seres humanos seguimos o rechazamos el consejo de Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dio una advertencia por medio de Moisés. Deuteronomio 18:9. ¿Qué le dice el Señor? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esa era una tradición bonita. Ay, pongo un fuego. Y los niños, chuapiti, pasaban por el fuego. Hay una tradición bonita. Yo no sé si le ponían una campanita o una coronita, pero era un acto espiritual y estaba conectado
con las deidades que ellos tenían. Y como dice 1 Corintios 10:20, lo que no es culto a Dios es culto a los demonios. Y eso tiene que saberlo el cristiano y tenerlo pendiente. Y aquí el Señor le dice a Moisés: dile a mi pueblo que no quiero que entre ellos nadie haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. ¿Qué quiere decir eso? Repugnante, indeseable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué le está diciendo el Señor? Por el pecado que yo lo estoy sacando a ellos, por el pecado es que lo estoy poniendo bajo tu dominio, y tú lo vas a sacar de ahí, por ser ellos unos idólatras y unos brujeros y estar invocando al diablo. Tercera pregunta: ¿qué efectos específicos ha producido en la humanidad la difusión de estos materiales donde se les rinde culto a Satanás y los demonios? Algunos estudios indican que 1.100 millones de personas tienen algún trastorno mental. ¿Usted sabía que había tanta gente con problemas en el mundo? Y yo digo que una cantidad similar es la que no ha sido diagnosticada, que no tienen dinero para que lo diagnostiquen. Sí, porque hay gente que no puede ir al médico. No tienen que caerse muertos y lo hacen es que lo dejan. Él es así. Ese muchacho siempre ha sido loco. Esa muchacha siempre ha tenido esos problemas. Esa mujer siempre ha sido así. Yo no sé si usted ha conocido gente en la familia, en el barrio, en el pueblo, que lo etiquetan y todo el mundo lo tiene. No, es un atronado, le decían cuando yo era chiquito. Ese atronado. Esos son los no diagnosticados. Esos no están ahí en la estadística. Contado mal contado, hay 1.100 millones. 1.100 millones de personas que tienen algún trastorno mental, de los cuales yo estimo, y ese es un estimado a partir de mi experiencia, que más del 50% son influenciados por espíritus de demonios. El aumento de la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, porque usted cree que es el mejor negocio del mundo. La gente tiene problemas y quiere escapar. La gente está ansiosa, la gente está desesperada y en agonía y está buscando que llene su vida. Eso no tengo los números, no me dio tiempo a buscarlo. El aumento de los divorcios, toda esa violencia, todas esas separaciones y toda esa inestabilidad que se desata en los hogares, producto de que no se aguanta gente que se casó y se juntó porque se amaba. Usted dice, ¿y qué es lo que pasa? Es la obra del mundo de las tinieblas, trayendo división y trayendo inconformidad en la familia. Cuarto, si esto es tan malo, pastor, ¿por qué son tan populares? ¿Por qué se han ganado estas películas, estos libros, estos proyectos televisivos como novelas y demás? ¿Por qué se han ganado la aceptación de millones de personas en el mundo? Yo decía el pasado martes, y voy a ver si lo puedo encontrar rápido aquí, que la serie de Harry Potter, que fue la que tomé de modelo por lo popular que ha sido y lo conocida, esa serie de libros y de materiales con esa línea, aquí lo tengo,
El libro para julio del 2013 se habían vendido entre 400 y 450 millones de libros de la serie Harry Potter, que lo ubican entre los más vendidos. La autora de eso, en el 2008, 2009, estoy tratando de encontrar el dato, aquí está, se ganó $1.000 millones por concepto de ganancia por haber escrito esa novela de brujería, de hechicería, de invocaciones. Para que usted vea que eso deja, eso funciona. La marca Harry Potter tiene un valor hoy en el mercado de $15.000 millones. Usted no sabía eso, pero por eso nosotros tenemos que hablar estas cosas. Y la pregunta es, pastor, ¿y por qué eso tiene tanta pegada? ¿Por qué tanta gente sigue esas cosas y las consume? Si es tan malo, ¿por qué son tan populares? ¿Cómo es que la gente no se da cuenta? Segunda de Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es una obra de Satanás cegar el entendimiento de la gente, y trabaja con eso con muchos elementos. Están las técnicas publicitarias de manipulación, de marketing moderno. Hay como 20 disciplinas que se desarrollan alrededor de eso, y yo no voy a dar una clase de marketing aquí para poner de moda algo. Usted no sabe que lo están manipulando. La mayoría de la gente cree que todas esas cosas se hacen populares espontáneamente. No, eso no se hace popular espontáneamente. Eso es inducido. Eso es como cuando te van a dar una medicina. Abre la boquita, tómate esa cucharadita de ese jarabe. Así te van induciendo con las diferentes técnicas que hay hoy. Una de las técnicas más populares de hoy es los íconos. Usted no ve que desde que alguien quiere pegar una marca o una moda, contrata una figura o un grupo de personas famosas y los pone a usar eso. A veces esas personas no quieren saber de ese producto, pero le dan millones por usarlo. Y entonces salen en las redes sociales: yo uso este perfume, yo uso este zapato, yo uso esta marca de ropa. Y esa es una técnica de marketing. Y entonces, como tú admiras a esa figura del arte, del cine o de los deportes y demás, entonces ya se te hace familiar. Están manipulándote a través de diferentes técnicas. Nada se pone de moda accidentalmente. Todo es inducido. Todo es inducido, trabajado con el respaldo del diablo y sus demonios. En quinto lugar, al parecer una gran cantidad de los materiales de entretenimiento está preparado para influir espiritualmente en nosotros y nuestros hijos. ¿Cómo podemos vivir? ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Lo primero, y es lo que el Espíritu Santo ha ministrado a mi espíritu, es que debemos preocuparnos y prestar atención a todo lo que hay y todo lo que llega a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos. Siento mucha tristeza al ver la indiferencia de los padres y madres de hoy ante los peligros y ataques del infierno
en contra de la vida y la salud espiritual y física de sus hijos. Y lo peor es que los padres cristianos se están comportando de la misma manera. No hay preocupación. No hay preocupación por qué consumen nuestros hijos. No hay preocupación. ¿Qué ven? ¿A dónde van? Los padres se han dejado arrastrar por ese egoísmo, ese individualismo que ha promovido la sociedad moderna o posmoderna, y nadie quiere preocuparse por los muchachitos. A veces yo diría, Señor, cástralo para que no tengan. Déjalos incapaz, porque si para soltar a esos niños en banda es que lo tienen, mejor que no lo tengan. Porque usted ve que no tienen tiempo para sus hijos. Lo único que quieren darle un aparato de esto y decirle, esa es tu niñera. Y los niños ven ahí todas las diabluras del infierno y terminan dominados por el diablo. No podemos aceptar la caricaturización que el diablo hace de sí mismo para que los ignorantes de las cosas espirituales caigan en sus redes. ¿A qué me refiero? Satanás se relaja él mismo, se inventa una figura de chifle y rabo largo y te dice, ese es el diablo. Ese no es el diablo. Esa es la caricatura del diablo. Por eso yo no olvido, y lo he dicho cada vez que toco este tema, cuando yo era niño tuve una de las grandes frustraciones fue que un día yo quería vestirme de diablo cojuelo. Y estaba con unos muchachitos haciendo el traje. Habíamos ido a un lugar, no sé si era una carnicería, un matadero, a buscar tripa. Porque siempre hay alguien que sabe, tu hijo puede ser un angelito, pero siempre hay un vecinito que es el diablo encarnado, que se sabe todas las cosas malas. Cuando me descubrieron, yo vi la gloria que se manifestaba entre mis piernas y mi espalda. Siempre fui un niño de mucha iniciativa. Satanás se caricaturiza. Satanás se relaja a sí mismo. Eso no es nada. Vístete de diablo, vístete de Halloween. Mira qué lindo. Está de moda. Y el que no tiene conocimiento de Dios cae en la trampa. Y después el lloro y el crujir de dientes. Como gente de Dios y llena del Espíritu Santo, debemos tomar la armadura de Dios y hacerle frente al diablo, desalojándolo de nuestro entorno, desalojándolo de nuestra casa, desalojándolo de la vida de nuestros hijos. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Yo he venido a decirte, hay una orden de desalojo. En el nombre de Jesús, dile al diablo, te vas de mi casa. Aleluya. Aleluya. Yo sé que algunos me dirán radical, yo sé que algunos me dirán troglodita, yo sé que algunos me dirán todos los epítetos malos y negativos que puedan decirle, pero yo tengo una asignación que me la dio el Espíritu Santo esta semana y yo no me recordaba que el 31 celebran Halloween. He comprendido que el Espíritu Santo me lo dio como instrucción. Yo, ignorando que estaba en una fecha clave para declarar esta palabra,
Cuidado con las influencias del diablo. Cuidado. Oye, iglesia, hay que levantarse y decirle: diablo, por la palabra de Dios te he descubierto. Y con la autoridad de Dios te me vas de esta casa. Te me vas de mi familia. Suelta a mis hijos. Pero eso no puede ser una declaración vacía. Eso no puede ser una declaración emocional porque el pastor predicó y lo dijo fuerte. Quizás algunos se recordarán, pero cuando nuestros hijos estaban pequeños, aquí en un colegio, empezaron a celebrar Halloween. Y cuando mis hijos nos dijeron eso, mi esposa y yo tomamos la decisión: primero, no van a participar de eso, así que ustedes no van. En un momento, en uno de esos días, fui después a buscar a los muchachos al colegio y el director me abordó y me dijo: ¿qué le pasó? ¿Por qué los muchachos no vinieron? Y yo claramente le dije: nosotros somos cristianos y nosotros creemos que eso no está bien. Y usted sabe qué me dijo el director: pero hay otros cristianos que vinieron y se lo gozaron. Y yo le dije: bueno, esa es la responsabilidad de ellos. Y aunque yo no se lo dije, en mi corazón y en mi mente recordé la declaración de Josué allá en Josué 24. Escojan ustedes a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé si aquí hay gente que dice lo mismo. Aleluya, aleluya. Es bonito decir: diablo, te vas de mi casa. Es bonito declarar y yo te apoyo que lo diga. Pero tiene que respaldar eso con decisiones valientes. A veces le va a tener que decir a tus hijos: ustedes no van para el cine a ver esa diablura. Le vas a decir a tus hijos: no te voy a comprar el juego que está de moda. Y por eso usé esa marca tan conocida, porque probablemente, y no voy a pedir que levanten la mano, muchos de los que están aquí han comprado, han consumido y han visto esa serie o alguna de esas películas. Esa es la realidad que estamos viviendo. El problema es que si no despertamos, después nos vamos a encontrar con la llamada de esquizofrenia, con la bipolaridad, con los ataques de pánico, con la depresión en unos niños que han crecido en un hogar sin ninguna razón para tener esas carencias. Y tú dices: ¿y de dónde vino esto? Satanás se metió por debajo de la puerta y se entronó en el corazón de ellos. Pero como tú estabas descuidado, hizo y deshizo. El verso 13 de Efesios 6 nos plantea algo poderoso como gente de Dios y llena del Espíritu Santo. Debemos tomar la armadura de Dios y enfrentar al diablo. Tomar la armadura de Dios y enfrentar al diablo. Tomar la armadura de Dios y enfrentar al diablo. Tomar la armadura de Dios y enfrentar al diablo. Sacándolo de nuestro entorno. Dice: tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firme. ¿Qué está diciendo la Escritura?
No hay forma de estar firme, mantenerse de pie frente a este ataque espiritual si no tenemos la armadura de Dios. Por eso tiene que tener la armadura de Dios, iglesia. No puedes estar en retiro parcial ni de licencia. Tienes que tener la armadura de Dios. Si actuamos con ese nivel de responsabilidad, siempre vamos a tener el apoyo del Espíritu Santo de Dios para proteger nuestra vida y proteger la vida de nuestros hijos, siempre. Termino con las palabras del apóstol Pedro, primera de Pedro 5:8. Cuando dice: sé de espíritu sobrio, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, tenemos que estar alerta. Qué tristeza yo veo cuando el diablo destruye a las familias. Qué tristeza tan grande yo veo cuando hay niños y niñas poseídos por demonios. Qué tristeza me da cuando veo adolescentes con un espíritu de homosexualidad y lesbianismo, cuando su papá y su mamá han sido gente correcta. Y tú dices: ¿y por dónde? ¿Por dónde? Es que estamos descuidados. Estamos descuidados. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que estar alerta. Por eso el consejo de Pedro es oportuno. Sean sobrios. Es decir, dejen la borrachera de la vida. Dejen de vivir por vivir, o dejen de llevarse de todo lo que se pone en moda, o todas las campanitas que suenan. Estén alerta. El diablo anda buscando a quien devorar, y a los más débiles se lo va a comer primero. Esa es la realidad. Los más indefensos van a caer bajo sus garras. Tenemos que tener cuidado con las influencias del diablo. Tenemos que prestar atención, tenemos que hablar de estos temas. Yo sé que hay hermanos, en el pasado, yo tuve casos de hermanos aquí en la iglesia que me decían: pastor, no predique tanto de eso. A mí no me gusta ir cuando usted habla de eso. El problema es que el diablo es real. Y el mundo espiritual es más real que el mundo material. Por lo tanto, el que yo quiera ignorarlo no lo evita, no lo anula. Hay que estar orando, hay que estar ayunando, hay que alimentarse de la palabra de Dios. Y hay que estar con los ojos abiertos y tener la valentía de resistir al diablo en el terreno que te plantee la batalla. Satanás tiene que saber que nosotros somos soldados del ejército de Cristo y no estamos en retiro. Yo no sé si hay alguien que me entiende aquí. Somos soldados de Cristo y no estamos en retiro. Y estamos listos para presentar batalla. Y estamos listos para defender la heredad que el Señor nos ha dado. Oh, yo no sé si aquí hay padres y madres que están entendiendo lo que le estoy diciendo. Tienes que levantarte con la autoridad de Dios a defender la heredad que Dios te ha entregado. Satanás tiene que saber: en esa casa no me meto. Si me meto, me dan. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo. El diablo y sus demonios tienen que saber que hay sangre del Cordero en el dintel de tu casa. Y que ahí adentro hay un guerrero o una guerrera
con la espada desenvainada. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Que le dice a Satanás: no te tengo miedo, porque conmigo está el león de la tribu de Judá. Aleluya. Aleluya. No podemos cederle paso al diablo. No podemos cederle. No le podemos dejar la cancha. Solo estoy diciendo hace un tiempo, no le podemos dejar los espacios. Se manifiesta en las redes sociales, le respondo en las redes sociales. Se manifiesta en el trabajo, ahí estoy respondiéndole. Donde quiera. Porque si te acobardas, te destruye. Por tanto, tomen la armadura de Dios. Tomen la armadura de Dios. Para que cuando haya acabado todo, estén firmes. Aleluya. Estén firmes. Pero es con la armadura de Dios. Amigo, amiga que me escucha, la armadura de Dios comienza con el Evangelio. Necesitas convertirte a Cristo, porque si no, eres propiedad del diablo. Pastor, pero yo no me vendí, pero rechazaste a Cristo. Si rechazaste a Cristo, aceptaste al diablo. No hay otra alternativa. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Por eso, amigo, amiga, tú tienes que convertirte a Cristo. Y en el uso de tu libre albedrío, darle el derecho a Cristo de gobernar tu vida. El Espíritu Santo te va a sellar. Y en el mundo espiritual quedará establecido. Esa es propiedad del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Esa fue pagado a precio de sangre. Y el diablo no tiene autoridad sobre él. No tiene autoridad sobre ella. Porque fue comprado a precio de sangre del Cordero de Dios. Amigo o amiga, busca de Dios. Amigo o amiga, entrégale tu vida a Cristo. Amigo o amiga, no deje que el diablo te destruya a ti, destruya a tu familia. Despierta antes que sea tarde. Que Dios los bendiga. Hemos